Ya, lo primero que vamos a examinar, chicos, es la definición de serie de potencias. Repito, serie, ya sabemos lo que es una serie numérica. Ahora vamos a ver una serie de potencias centrada en el punto x0, ese es un punto fijo. O sea, existen series de potencias centradas en puntos que uno quiere. Uno puede centrarla en 0, centrarla en 1, centrarla en 2, centrarla en -3, etcétera, en un punto fijo. Entonces, una serie de potencias es una serie que tiene esta forma, fíjense. Empieza de n igual 0 hasta infinito, entonces miren el coeficiente. Este a sub n, este a sub n empieza con a sub 0, o sea, es como un término libre. Después a su 1 por un término que contiene x. ¿Por qué? Porque dijimos que x0 es fijo. Después un coeficiente real que multiplica un término al cuadrado. Entonces, en el fondo, una serie de potencias es una serie, pero de... Se fija es que es como un polinomio. O sea, por ejemplo, hay un término n que tiene xn, pero sigue, pues es hasta infinito. Entonces, no solamente tiene un elemento fijo que es el centro, también tiene entonces un coeficiente y depende de x, por eso se pone aquí depende de x. Entonces este a su n lo pueden ver como una sucesión, a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, a su n. Entonces esta es una serie de potencias. Entonces estamos interesados en saber, por ejemplo, para qué valores de x esta serie converge, esta serie de potencias converge, ¿ya? Entonces, dice, para una serie de potencias se debe determinar para qué valor de x esta converge. Es claro que converge en su centro. Pues, si yo reemplazo el x por x0 me queda 0. Entonces todo se hace 0, así que converge cuando x vale x0. Pero la pregunta es, ¿en qué otro valor de x puede converger? Entonces, por ejemplo, esta es la serie más famosa de todas, esta que está acá, la serie que está acá, esta es la serie exponencial. Este es el desarrollo del exponencial. ¿Ya? A ver, voy a poner acá. El desarrollo de esa serie exponencial, ese es e elevado a x. O sea, en otras palabras, si yo quiero expresar la exponencial como una serie de potencia, esta es la serie de potencia. O sea, va a ser primero 1 partido por 1 factorial más x1 partido... No, primero sería que empieza de 0. x0 dividido por 0 factorial, x elevado a 0, 1, va a quedar 1 partido por 1, más, después con 1 va a ser x elevado a 1 por 1 factorial, más x al cuadrado partido por 2 factorial, más x3 partido por 3 factorial, etcétera, etcétera, más xn dividido por n factorial, más xn más 1, infinitamente. Entonces, esta que está acá, uno tiene que aprendérsela de memoria. Todavía no ponemos las series más conocidas de las series de Maclaurin o series de Taylor, en donde aparece esta, todavía no lo sabemos, pero esta va a ser muy importante que ustedes sepan el desarrollo de esta, ¿ya? Se llama la serie exponencial. Entonces, ¿qué afirma el coordinador? Dice, esta es una serie de potencias donde está centrada en n, en 0, porque si se fijan, si yo reemplazo aquí por x0, 0, va a quedar a n, x elevado a n. ¿Se fija? Entonces el xn está multiplicando por 1 a su n. Entonces acá el centro de esta es 0. Cuando una serie de potencias está centrada en 0, se dice que es una serie de Maclaurin, ¿ya? La otra se llaman series de Taylor, centrada en tanto. Uno dice cuál es el centro. Pero uno también puede decir, mire, esta es una serie de potencias centrada en 0, ¿ya? Y esa serie centrada en 0 se llama serie de Maclaurin. Y el coordinador está diciendo que lo que acompaña el xn, se fijan que siempre está multiplicado a sub 0 por algo, a sub 1 por algo, lo que multiplica, ¿no es cierto?, el elemento de la potencia del x elevado a n, es en este caso 1 partido por n factorial. Ese es el coeficiente que va multiplicando. Ya, veamos otro caso que aparece acá. Dice, esta serie que está acá, g de x, desde n igual 1 hasta infinito,
dice, es una serie de potencia, ¿no es cierto? Acá también el centro es 0, porque es x menos 0 elevado a n. Y lo que acompaña el xn es este término que está acá. Dice, a su n igual menos 1 elevado a n más 1 dividido por n. Ese es el coeficiente que acompaña el xn, cuando uno va desarrollando los valores de la serie. Entonces, en este caso, hay una observación que nos dice, sin embargo, g de x no está definida en todo R. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos, si yo reemplazo el x en menos 1? Entonces aquí lo puso el coordinador. Reemplazó el x por menos 1 y le quedó esta serie. Entonces, el menos 1 elevado a n por el menos 1 elevado a n más 1 se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces va a quedar menos 1 elevado a 2n más 1. 2n más 1 es un número impar. Menos 1 elevado a un número impar es menos, sale fuera la sumatoria y queda esta. La serie armónica diverge. Así que en menos 1 no está definida, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿ya? Así que es una serie divergente en ese punto, en menos 1. Así que por eso está diciendo que no está definida en todo R, ¿ya? Bien. Entonces, les hice un reforzamiento con la siguiente pregunta. ¿Para qué valores de x en R la serie de potencias que está acá, f de x igual de n igual 0 infinito de x menos 3 elevado a n, para qué valores de x es convergente? Entonces, chicos, esperemos un segundo para que ustedes traten de ver, de tratar de reconocer esta serie que está acá. ¿Ya? A ver quién la reconoce. Llegó Alan. Alan, por falta de tiempo no te he podido revisar la prueba, así que tienes que esperar. Por favor, tengan paciencia. Es terrible, terrible no poder dormir, no poder comer, no poder hacer nada, chicos. Es un trabajo, pero de todos los días, de horas y horas. Y lo que más uno quiere es dejar a los alumnos tranquilos, que tengan sus notas. Es lo que más queremos hacer. Uno no descansa, pero ha sido pero imposible. Ya, porque no es llegar y que yo pesque tu prueba y ya listo, no, es complicado, chicos, así que por favor, paciencia para ese caso, y el de Toro me parece que también es el que me falta, ¿ya? Son 2 casos, ¿ya? Así que chicos, por favor, tengan cuidado con eso. Yo no tenía idea de que se caía la plataforma tanto. Ya, pasó el tiempo. Fíjense, este es x menos 3 elevado a n. O sea, esta es una serie geométrica, pues chicos. Se fijan que la serie geométrica era un medio, todo eso elevado a n. Nosotros hicimos una que era un medio. Yo puse 1 partido por 2 elevado a n. Pero 1 partido por 2 elevado a n lo podemos escribir como un medio elevado a n. Pero acá no tiene denominador, es todo eso elevado a n, es una serie geométrica. Entonces sabemos las condiciones para que esta serie converja. ¿Quién se acuerda cuáles son las condiciones para que esta serie geométrica converja? El x menos 3 tiene que dar entre 0 0 y y 1, 1, ¿no? ¿no? Tiene que estar, el valor absoluto de x menos 3 tiene que ser menor que 1. Esa es la Eso, condición. O sea, para que esto converja en valor menor estricto. absoluto, para que esto converja en valor absoluto, el x menos 3 tiene que ser menor estricto que 1. Entonces ahí lo puse, ¿viste? Si se cumple que x menos 3 en valor absoluto es menor que 1, la serie es geométrica con razón x menos 3. Por lo tanto, ¿cuál es el primer término? Cuando n vale 0, esto vale 1. Así que converge a 1 partido por 1 menos la razón. Entonces aquí lo escribí, ¿se fijan? Aquí está el 1, 1 pertenece al primer término, porque el primer término es, cuando n vale 0, esto vale 1. Ese es el a, 1, dividido por 1 menos la razón. Entonces, cuando uno resta el menos 3, queda 4 menos x. Entonces, esta serie geométrica converge a esto siempre y cuando esto que está acá se cumpla. Es decir,
cuando el x menos 3 es mayor que menos 1 y menor que 1. Y ahí la desarrollé. Ahí la desarrollé esta desigualdad con valor absoluto. Es mayor que menos 1 y menor que 1. Tiré el 3 sumando, me quedó 2 y 4. Entonces, en este intervalo converge. En ese intervalo, cuando x se mueve entre 2 y 4, sin tomar el 2 y sin tomar el 4. Abierto el 2 y abierto el 4. En todos esos puntos esta serie converge, ¿ya? Y la pregunta era esa, no decía en qué puntos no converge, decía en qué puntos converge. Bueno, pero cuando este intervalo que está acá se llama intervalo de convergencia. Un intervalo de convergencia son los puntos en los cuales la serie de potencias converge. Cuidado, acá cuando pusimos valor absoluto de x menos 3 menor que 1, este 1 que está acá va a ser el radio de convergencia. El radio de convergencia de esta vale 1. ¿Ya? X menos x0 menor que algo, ese algo es el radio de convergencia que señala que en ese radio de convergencia la serie converge. ¿Ya? No es lo mismo el radio de convergencia que el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es un intervalo. El radio, es un R, tal que en ese radio converge la serie. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa en los puntos extremos? ¿Qué pasa en 2 y qué pasa en 4? ¿Qué pasa si reemplazamos en 2 acá y si reemplazamos en 4? Si nosotros reemplazamos el x por 2 va a quedar 2 menos 3 menos 1 elevado a n. No converge. ¿A qué va a converger eso? El menos 1 elevado a n cuando se mueve de 0 a infinito empieza con menos 1, 1, menos 1, 1, no tiende a nada. Y divergen también en el punto 4. En el 4, si yo reemplazo 4 menos 3, me queda 1. 1 elevado a 1 es 1. Entonces, si yo sumo, si yo empiezo con 1, más 1, más 1, más 1, sigo sumando 1 infinitamente, eso se hace infinito, pues no converge a nada. Diverge. Así que los puntos extremos no se incluyen acá en este caso en el intervalo de convergencia. Siempre hay que encontrar el intervalo de convergencia y ver si es que alguno de los puntos, ¿no es cierto? Si los puntos caen dentro de la convergencia. O sea, los puntos que están acá, estudiar si es que caen o no, en los puntos extremos se llaman, ¿eh? Pero no es el mismo concepto de punto extremo que conocen de máximo y mínimo. Acuérdense que en máximo y mínimo encontrar los extremos locales, los puntos en los cuales la función es máxima o mínima, lo que se buscaba es que era los puntos en donde la tangente es 0, es decir, esos puntos se llamaban puntos críticos. Y después con la segunda derivada, uno veía en qué punto se hace máxima o mínima, ¿ya? Entonces, si la segunda derivada era positiva, había un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, hay un máximo. Ese, ¿no es cierto?, es máximo y mínimo. Se llamaban puntos extremos aquellos puntos en donde la derivada en ese punto es 0, donde la tangente es 0, donde están los posibles extremos locales, o máximos locales, o mínimos locales, como quieran llamarlo. Ya, aquí entonces seguimos con el PDF. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿para qué valores de x la serie que está acá? N factorial por x elevado a n es convergente. Entonces, lo que acompaña al xn se llama a sub n. Entonces, lo que hizo el coordinador fue calcular, ¿no es cierto? Pero es que aquí, chicos, aquí hay un pequeño error. Después le voy a avisar a José. Ya, esto que está acá significa que tomó el a sub n, usó el criterio de la razón, pero en el criterio de la razón, todo este término, se fijan, todo este término, ¿no es cierto?, el a sub n más 1, por todo este, incluyendo el xn, entonces se hace n más 1 factorial, x elevado a n más 1, ese es el término a sub n más 1 del límite, dividido por el a sub n, y el a sub n factorial xn. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde está el error? Si estamos llamando a sub n lo que acompaña el término del xn, entonces no debiera estar el xn, pero está porque así se hace. Después el coordinador explica es que este límite permite encontrar el radio convergencia, pero ahora olvídense eso, traten de pensar en esto. Le voy a aplicar el criterio de la razón a este término
Entonces lo reemplazo en n más 1, me queda eso, lo divido por n, me queda eso, y ahora en valor absoluto, si ustedes se fijan, los naturales son positivos, va a quedar xn más 1 dividido por xn, va a quedar un x arriba, que lo voy a sacar con valor absoluto. ¿Por qué? Porque no sé si es positivo o negativo el valor absoluto. Y entonces, ¿qué va a pasar con el otro término? Va a quedar n más 1, n más 1. Entonces, fíjense bien en lo que va a pasar. Cualquiera sea el valor de x, este límite se va a infinito. ¿Se fija? Así que, ¿qué significa eso? Que cualquiera sea el Diverge. valor, claro, cualquiera sea el valor de x, esto se va a infinito, esto es mayor que 1. Entonces, en el criterio de la razón, cuando es mayor que 1, diverge. Así que esta diverge, ¿ya? O sea, esta serie converge en un solo punto. Converge en el punto cuando el x vale 0, ¿se fijan? Porque queda 0 elevado a 0, que es 1, ¿ya? Entonces, igual acá, por eso, chicos, yo les contaba la otra vez de que cuando ustedes hagan un magíster o cualquier cosa, quieran perfeccionarse, estudiar por su cuenta, qué sé yo, y todo lo demás, ocurre que uno está estudiando y resulta que de repente sale esta conclusión, que lo que yo le estoy diciendo aquí, 0 elevado a 0 es 1. Oye, esa cuestión no te la tragas tan fácilmente, porque es un límite complejo, bla, bla, bla. Entonces lo que uno tiene que hacer, chicos, pues, si está haciendo un magíster, no puede decirle al profe, oye, profe, a mí no me pasaron eso, ¿me puede explicar eso? No porque quedar en ridículo, sino que lo que pasa es que se supone que tú estás estudiando para saber más. Entonces, todos estos detalles anteriores, tienes que estudiarlo tú por tu cuenta. Tienes que buscar e investigar. Entonces, el espíritu de investigación es muy importante, chicos, porque ustedes van a hacer una tesis. Y esa tesis, ¿no es cierto?, representa una pila de mundos que ustedes han trabajado y de su área. Entonces, tienen que contribuir con una idea que tienen que defender después. Entonces, por eso, chicos, uno tiene que acostumbrarse a investigar, a buscar. Ya, estas cuestiones no son triviales, ¿ya? Que el límite, por ejemplo, la otra vez les dije que el límite enésimo de n se va a 1, tampoco es trivial, ¿ya? Entonces, en el Thomas, vuelvo a insistir, página 382, 385, no me acuerdo, hay un cuadrito en donde aparecen las más importantes de los límites que uno tiene que saber. Les dije eso, no he tenido tiempo de agregarle nada a la carpeta porque no he tenido tiempo, si ese no es el problema. Si una vez que tenga el tiempo, voy a tratar de ponérsela acá en la página, o sea, en la carpeta de esa página, para que ustedes, ¿no es cierto?, con ese conocimiento de todos esos límites, de repente si te parecen raras, qué sé yo, quieres investigar, lo puedes hacer. No hay problema, pero es que no son trivialidades, ¿ya? Bien. Entonces, la serie acá converge en todos los X están en R, menos el 0, ¿ya? Perdón, lo dije al revés. La serie diverge siempre, salvo en un punto, en 0, porque en 0 vale 1. En consecuencia, la serie converge solo en un punto, en x igual 0. Entonces, más adelante, el coordinador nos va a enseñar cómo calcular el radio convergencia. Entonces, a esto se le llama R, sin el x, acuérdense. Y después uno hace 1 partido por R, en este caso 1 partido por 0, 1 partido por infinito, 0, y ese R es el radio convergencia, ya, pero todavía no llegamos a eso. Ya, este ejercicio es interesante. Dice, determine para qué valores de x en R, esta función que está acá, que está escrita como una serie de potencia, es convergente. Ya, esta yo se la desarrollé, ¿no es cierto?, para reforzar la idea, ¿no es cierto?, del criterio de la razón en valor absoluto. Y entonces yo quiero que antes de mostrarles, ¿no es cierto?, cómo la desarrollé, qué sé yo, que ustedes también tengan la instancia de poder hacerla, porque la idea no es que se proponen cosas, estamos revisando cosas y resulta que el profe es el único que se le ocurre algo o quiere mostrarle, ¿no es cierto?, esto para, ¿no es cierto?, lavarse las manos y decir, no, si yo le pasé a mis alumnos la materia. No, no tiene sentido engañar, chicos. Lo que me interesa es que ustedes vean este ejercicio, lo piensen un poco, unos 2, 3 minutos, lo que ustedes quieran, pero después, ¿no es cierto?, cuando yo les ponga la forma que yo la hice, reconozcan, ¿no es cierto?, la metodología que está implícita, ¿ya? A ver, dice, ¿qué Thomas? El Thomas que se usa, chicos, es un Thomas no tan moderno, es un Thomas
parece que es, espérate, es tercera edición, me parece, el primero, ¿ya? Chicos, a ver, piensen eso, a ver si... Ah, no, porque yo lo tengo en un iPad y resulta que no tengo acá. A ver, chicos, por favor, tienen que buscar, o sea, lo que tienen que hacer es, buscan en el Thomas, donde sale la materia de series de potencia. No, perdón, donde dice sucesiones. Está en sucesiones, en donde empieza la materia de sucesiones, ahí está, como en la quinta página de sucesiones, por ahí está. El mío llega a la 308, no, si tienes como 600 páginas. Y hay otro Thomas, ¿ah? Es la continuación. No, no es la edición 12, es una edición más antigua. La 12 es como la más moderna. ¿Mm? No, no es la 12. ¿Ya? Oye, entonces yo quiero que por favor el día lunes, acuérdense, lunes y martes son las interrogaciones, el lunes por favor voy a interrogar desde los primeros hasta los últimos, es decir, si son 3 grupos 1, 3 grupos 1, después 3 grupos, si son 2 grupos 2, 2 grupos 2. Entonces, por favor, esas personas que estén esperando, ¿por qué? Porque tenemos que avanzar, acuérdense que la primera vez del último taller, el primer taller, yo tuve que tomar 2 veces, pero la última vez me tuve que quedar más rato, pero es egoísta decir me tuve que quedar más rato. Nos tuvimos que quedar más rato porque los alumnos también tuvieron que quedarse un poco más rato. Entonces, por ejemplo, si funcionamos 10 minutos, recuerden que no es una interrogación de todo el trabajo, sino que, por ejemplo, yo de una pregunta sub B, por ejemplo, yo le pregunto algo, oye, explícame tal cosa, y en esa cosa que me está explicando el alumno, yo tengo las antenas encendidas para ver, por ejemplo, el razonamiento, la defensa de lo que se hizo. eh, Obviamente no le puedo decir inmediatamente, oye, estás mal, porque esto, sino que voy escuchando, voy viendo, ¿no es cierto? Y después que he terminado, a veces le digo a los alumnos que el enfoque está errado, ya que hubo un error, qué sé yo, y toda la cuestión. Y después, ¿no es cierto? Yo le voy poniendo el puntaje que me da la rúbrica, en una parte hay que multiplicar por 2, en otra hay que multiplicar por 3, la cuestión es que suma justo 3, ¿ya? Y entonces eso se suma con los otros 3 puntos del ayudante más el punto base, ¿ya? Así que chicos, por favor, el lunes, ¿no es cierto? Los primeros grupos tienen que estar, o sea, faltando 5 minutos antes de que empiece la interrogación, tienen que estar por lo menos todos los grupos 1, porque ese va a ser el orden, grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el final, ¿ya? Eso. Ya chicos, pasó el tiempo. Yo les voy a explicar cómo yo lo hice. Usé lo mismo que acá, el criterio eh, de la razón. Yo había pensado que es con A menor que 2. Sí, está bien lo que dijiste, es de menos 2 a 2. Está bien lo que dijiste, está correctísimo. ¿Ya? Está bien lo que dijiste. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Para que converja, ¿no es cierto? Voy a hacer el criterio de la razón. Entonces busco esto en n más 1 dividido por n, ¿ya? En valor absoluto. Entonces xn por xn más 1 se simplifica xn y queda valor absoluto de x. Y como este 2n sube para arriba, 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n más 1, se simplifica el 2 elevado a 2n y queda el 2 abajo. Entonces, para que esto converja según el criterio de D'Alembert, el criterio de la razón, esto tiene que ser menor que 1. Entonces, para imponer que es menor que 1, lo que uno hace, el 2 pasa multiplicando y le queda esto. Se fija lo que el alumno está diciendo acá, está entre menos 2 y 2. Ahí lo desarrollé. Pues. Esta caracterización del valor absoluto corresponde a esto que está acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta serie converge en este intervalo que está acá, entre menos 2 y 2.
en los extremos tampoco converge, ¿ya? Si nosotros ponemos el primer extremo, que es -2, si ustedes ponen acá -2, va a quedar -2 elevado a n. Entonces va a ser -1 elevado a n y 2 elevado a n, que se simplifican con el 2n de abajo, y queda la serie de -1 elevado a n, que no converge. -1, 1, -1, 1, -1, 1. Sumados todo eso, por ejemplo, si una persona quiere sumar de a 2, le va a hacer -1 más 1, 0. Después más, -1 más 1, 0, más. Pero si una persona quiere sumar de a 3, o sea, -1 más 1, -1, queda -1, entonces queda -1 más -1. Entonces, no, cuando converge algo, no depende de cómo yo escogí la suma. O sea, independiente de eso, las sumas parciales tienen que tener un límite, ¿ya? Para que exista. ¿Mm? Ya. Sí, aquí un alumno está diciendo, en -2 y en 2 oscila. Claro. Yo uso una palabra que es ridícula, pero ¿cómo se llama? Ah, escurre, no, discurre. Es una palabra antigua. Entonces, yo cuando hago estadística, les digo a los alumnos, entonces discurre entre tanto y tanto. O sea, varía entre tanto y tanto. La palabra discurre está como obsoleta, parece. ¿Ya? Hay varias palabras, chicos, que son válidas. Entonces, en la medida que ustedes lean bastante, se empiezan a leer poesía, leer literatura, libros, neurocirugía, leer de todo, uno empieza a aprender más cosas y, ¿no es cierto? Bueno, por interés del tema, pero además de eso que uno va a acostumbrarse a otros verbos, a otras palabras. De repente algunas salen muy cursi, ¿ya? Pero ¿y qué le vamos a hacer? Pero es también aplicada. ¿Mm? Hay que saber aplicarla. A mí me gusta la palabra baladí, es baladí, ¿ya? Pero es como cursi, ¿ya? Teorema, radio de convergencia. Esta cuestión ¿Qué, es qué- súper... ¿Ah? Chicos, este qué tema es significa súper... baladí? Que eso nunca lo Baladí había escuchado. significa banal, superfluo, ¿ya? O sea, que Ah, no tiene como por ejemplo ujú. cuando el ministro de Salud se pone a hablar, todo lo que Importancia. habla es baladí, es estúpido, es ridículo. Se está muriendo la gente y él iba a decir un garabato, resulta que no, los negocios, todos los negocios. La gente tiene que trabajar, pero la gente no tiene que vivir, no tiene que estar muriendo todos los días porque está contagiada. Ya, y echarle la culpa a los jóvenes, que los jóvenes lo están contagiando, tampoco es, porque tampoco puedes tener en una jaula a las personas, tampoco. Se trata de un equilibrio, una buena política, pero estos gallos no les interesa, son todos tecnócratas, negociantes, empresarios, no les interesa. No, es malo decir eso, no podemos decir que el gallo es malo y que no, pero es que tienen otra mirada. Ya chicos, no hablemos de eso porque eso no tiene que ver con el curso. Ya, aquí hay un tema interesante, teorema, radio de convergencia, es decir, los alumnos, cuando se les vaya a preguntar esta materia, lo mínimo es que tienen que saber calcular un radio de convergencia, determinar un radio de convergencia ¿de quién? De una serie de potencias, ¿ya? Entonces, acá existen las tres posibilidades, ¿no es cierto? Una serie de potencias puede converger en un solo punto, como vimos, puede converger siempre, o puede existir un R, se fija que aquí está el intervalo x menos x0 menor que R en valor absoluto. Este R se llama radioconvergencia, en donde converge en ese radioconvergencia. Fuera de ese radioconvergencia diverge. ¿Ya? Pero esa cuestión de que diverge, en este momento preocupémonos de esto, de encontrar este R. Entonces, chicos, lo que yo hice fue lo siguiente. La clásica, esta es la clásica, esta es la que hay que saberse de memoria, ¿ya? Esta que está acá es la exponencial. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcularle, ¿no es cierto?, con el teorema, no con el criterio de la razón, ¿no es cierto?, los valores en dónde convergen. Entonces, obviamente, ponemos en n más 1, aquí está en n más 1, dividido por en n, el a su n más 1, el a su n en valor absoluto. Entonces, lo único que tiene valor absoluto es x, porque x elevado a n
x elevado a n más 1 con x elevado a n, cuando se dividen, queda el x arriba, no, queda valor absoluto de x. Y arriba, entonces, este n factorial sube arriba y queda n factorial dividido por n más 1 factorial, que se lo hice acá para que se acordaran de álgebra. N factorial, y aquí el n más 1 factorial es n más 1 por, le quito 1, n, le quito 1, n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. O si ustedes quieren, se podría haber hecho al revés. 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n hasta llegar a n más 1. Entonces contabilizan. De 1 hasta n da n factorial. Entonces se simplifican los n factorial y queda 1 partido por n más 1. Por eso está el n más 1 acá. Entonces miren la novedad que tiene esto. El valor absoluto de x yo lo puedo dejar afuera. Entonces, cualquiera sea r, este límite se va a cero, porque este valor absoluto, insisto, lo dejo fuera del límite, me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n más 1. Ese límite se va a cero, que es menor que 1 y por lo tanto converge según el teorema del criterio de la razón, de D'Alembert. Entonces, chicos, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquiera sea el r, esta siempre converge. Y esta se llama la serie exponencial. Esta es la exponencial, este es e elevado a x. Ya eso lo vamos a ver después cuando tengamos que buscar series de Taylor y series de Maclaurin, las más conocidas. ¿Ya? Entonces, chicos, es decir, convergen todo R. Por lo tanto, ¿cuánto vale el radio convergencia? Infinito. O sea, queda valor absoluto de x menor que infinito. O sea, convergen todo R. ¿Ya? Cuidado, chicos, yo usé el criterio de la razón, pero tomando todo esto, todo para mí este era el A sub n, el A sub n, el A sub n, y el A sub n más 1 era todo eso, pero con un n más 1, ¿ya? Bien, entonces acá, chicos, quiero que no se confundan. Aquí el coordinador nos enseña cómo encontrar el radio convergencia más fácilmente. Ya, se tiene acá la serie de potencia y fíjense, se calcula este R chico. Este R chico es, cuidado, ahora sí, son los términos que no contienen el X elevado a N. No, los X no corren acá, ahora van a ser solamente lo que acompaña a las X, ¿ya? Entonces voy a hacer límite cuando n tiende a infinito del a sub n más 1 dividido por el a sub n en valor absoluto, y ese R que está acá que calculemos, entonces nos va a permitir calcular el radio convergencia, porque el radio convergencia va a ser 1 partido por este R, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que yo le expliqué cuando salía 1 partido por infinito 0 o 1 partido por 0 infinito, ahí está, ¿se fija? R puede valer infinito, si R vale 0, porque queda abajo, queda 1 partido por 0, o puede quedar 0, 1 partido por infinito, que converge solamente en un punto. Entonces aquí, esto es lo que me interesa. Este ejercicio lo desarrolló el coordinador y es un ejercicio complicado, ¿ya? Fíjense que esta es una serie de potencias, pero acá, ¿no es cierto?, está acompañado con un signo, aquí hay un signo, ¿ya? No solamente un signo, hay un -2 también, y dividido por esto es complicado, no podemos hacerlo con serie geométrica, ¿por qué? Porque este término no es constante. La serie geométrica que calculamos recién era x menos 3 elevado a n, pero no tenía este término depende de n y el de abajo también. Este término depende de n como exponente y este como denominador y este como exponente también, imagínense. Entonces, el coordinador dice que en este caso esta es una serie de potencias centrada en 3, ese es el punto. Y el a sub n, lo que acompaña al x menos 3 es menos 2 elevado a n partido por n más 1, ahí está. Entonces va a calcular el R chico. El R chico es el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de el a sub n más 1 sin los x y el a sub n. ¿Ya? Y entonces aquí está la división. Ya aquí está hecho, ¿ves? ¿Se fija? Entonces pone el primero, el que está elevado a n más 1, menos 2 elevado a n menos 1 dividido por n más 1 por, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando uno divide dos fracciones multiplica por la fracción al revés. Entonces esta va a ser n más 1 y este va a ser 2 elevado a n. Ahora, ¿por qué salió el signo? ¿Qué pasó con el signo? ¿Quién me dice qué pasó con el signo? Estamos sacando el signo para afuera, pues chicos. Estamos haciendo valor absoluto. Entonces, por eso el signo no corre acá. ¿Ya? El menos 1 elevado a n en valor absoluto es positivo.
Así que por eso sale positivo, porque está en valor absoluto. Entonces, si simplifica, ¿no es cierto?, queda un 2 arriba, y este límite, acá el coordinador da cuenta de que ustedes saben este límite de n más 1 dividido por n más 2. O sea, queda 2 multiplicado por límite cuando n tiende a infinito de n más 1 dividido por n más 2. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, cuando n tiende a infinito, queda infinito dividido por infinito, L'Hopital. Derivo con respecto de n, queda 1, derivo con respecto de n, queda 1 por 2, queda 2. O si ustedes quieren, existe la otra alternativa, ustedes factorizan por n, arriba. Entonces va a quedar n factor de 1 más 1 partido por n. Factorizan abajo por n factor de 1 más 2 partido por n. Se simplifican los n y cuando n tiende a infinito, tiende todo a 1. Y ese 1 multiplicado por 2 da 2. ¿Ya? Entonces, este que está acá es el R chico. Cuidado. Entonces, el R grande va a ser R a la menos 1, o sea, va a ser un medio. Ese es el intervalo de convergencia, o sea, el valor absoluto x menos 3 menor que un medio. Este un medio dice cuál es el radio de convergencia. Es el radio de convergencia. Entonces, si ustedes quieren calcular el intervalo de convergencia, entonces esto va a ser el x menos 3 sin valor absoluto, va a ser mayor que menos un medio y menor que un medio. El 3 lo tiran para los otros lados y ahí encontró el intervalo de convergencia. Ahí está. Entonces el coordinador aquí nos hace un recuerdo importante. Tenemos que ver qué pasa en los extremos. Es decir, si yo reemplazo en 5 medios y la serie converge, entonces la tengo que agregar al intervalo de convergencia porque en ese punto también converge. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, tengo que ver qué pasa en el otro extremo. Si en el otro extremo también converge, entonces quiero decir que en el intervalo de convergencia voy a tener que incluir los extremos. ¿Ya? Luego va a ser el primer caso cuando toma el límite izquierdo x medio. Ya, pues, ¿qué pasa si reemplazas el x por x medio? X medio sí, es 2,5. 2,5 menos 3 va a quedar menos un medio. Ahí está, menos un medio elevado a n. Ya, ¿qué hizo el coordinador? Simplificó. El menos 1 elevado a n por el menos 1 elevado a n es menos 1 elevado a n, queda positivo arriba. Entonces va a quedar un 2. ¿Ya? Va a quedar un 2 elevado a n, un 2 elevado a n que se va a simplificar y va a quedar esta que es la serie, es una forma de la serie armónica. Esta que está acá diverge. Así que en ese punto no existe, no se le incluye entonces el 5 medio. Veamos qué pasa en 7 medios. Veamos qué pasa en 7 medios. Ya, entonces reemplazamos en 7 medios. ¿Dónde está la función? Acá. 7 medio es 3,5. 3,5 menos 3 es un medio elevado a n. Entonces queda un medio elevado a n. ¿Ya? Dividido por menos 2 Es elevado casi a lo n y mismo, n más 1. es casi lo mismo, pero con un cambio de signo. Claro. En vez de ser menos un medio, es un medio. Claro, va a quedar el menos 1 elevado a n, pero esta que está así, sí converge. ¿Por qué? Porque la vimos la clase pasada cuando yo les enseñé la convergencia condicional y absoluta. Resulta que esta, si yo le aplico el valor absoluto a esta, queda 1 partido por n más 1 que diverge. Pero esta que está acá, con el criterio de la serie alternante, ya la demostramos, la hicimos, converge. ¿Por qué? Porque lo que acompaña el signo, que es menos 1 elevado a n, que es 1 partido por n más 1, lo que acompaña es el uso n, es 1 partido por n más 1, es decreciente. Y además el límite se va a 0. Así que esta serie, con el criterio de las alternantes, converge. ¿Ya? El criterio de Leibniz. Entonces esta converge. Entonces esta hay que incluirla en el intervalo de convergencia. Y ahí la incluyó, se fija, está cerrado. Así que los puntos en los cuales la serie es convergente, el intervalo en donde la serie es convergente, ese que está allá. Cuidado acá, el coordinador antiguo, el anterior coordinador hacía una cosa interesante. Esto que está acá se llama también, el intervalo de convergencia se llama de otra manera se llama dominio de convergencia. Entonces le decía, ¿cuál es el dominio de convergencia? Entonces, cuando tú tienes la función esta f de x expresada como una serie de potencias, esta es una función. Entonces esta función que es real, ¿no es cierto? Si está definido, ¿no es cierto?, para valores
de X reales, va a tener un dominio. Entonces, el dominio de convergencia es el dominio de la función, son los valores que permiten que la función sea una función real. ¿Ya? Así que dominio de convergencia o intervalo de convergencia dicen lo mismo. ¿Ya? Entonces acá el coordinador puso este ejercicio complicado. Si A es mayor que 0, considere esta serie. La serie de n infinito de logaritmo de alfa. Cuidado acá, porque aquí falta un paréntesis, lo que él quiso decir, paréntesis, logaritmo de alfa, todo eso n más 1, no es que sea logaritmo de el alfa más 1 elevado a n más 1, ¿ya? Yo lo interpreté así, obviamente, y así era la interpretación, pero perfectamente yo podría haber entendido que estoy en el paréntesis, le estoy elevando al n más 1, ¿ya? Así que chicos, cuidado, aquí hay un paréntesis escondido, ¿ya? Pero en la explicación que les hago a continuación se lo explico y se los digo nuevamente, ¿ya? Entonces, lo que quiere para esta serie de potencia es encontrar el radio convergencia y encontrar la función que está detrás de esto. Esta es una máscara, pero esta es una función. Entonces, queremos la función, no la máscara. Ya. Entonces, veamos la primera parte. Entonces, ahí escribí la función yo. ¿Ve? ¿Se fija? Ahí le puse el paréntesis para que ustedes no se confundieran. Pero si está así el ejercicio en la prueba, obviamente que, ¿no es cierto?, por el error de no poner el paréntesis, un alumno podría haber interpretado alfa n más 1 y por lo tanto no se la podrían haber puesto mala. ¿Por qué? Porque debiera haber sido clarísimo en el enunciado lo que se está preguntando. ¿Ya? Entonces, más adelante, aquí yo puse la función, entonces aquí yo les cuento lo que ya les había contado recién, que esta serie de potencia es una de las más famosas, la serie exponencial, que converge en todo R, esa no es la única, el seno de X también, el coseno de X también se le conoce su forma. Esta es la forma que tiene, entonces esta forma me va a ayudar en esta forma. Pero primero vamos a encontrar el radio convergencia, entonces vamos a calcular el R chico. El R chico era, en valor absoluto, el término que estaba acá acompañando el xn. Entonces este es la su n, todo eso. Entonces ahí lo puse. Está arriba, dividido por el de abajo. Si un alumno lo quiere hacer de la otra manera, escribe esto multiplicado por, entonces el otro dado vuelta también está correcto. Entonces acá, si ustedes se fijan, el n factorial sube y le queda el n más 1 factorial, que va a dar n más 1 nomás. ¿Ya? Y entonces va a quedar logaritmo de alfa elevado a n, logaritmo de alfa elevado a n más 1. Se simplifican los n, se le quita, ¿no es cierto?, potencia igual base, se conserva la base y se restan los exponentes y queda logaritmo de alfa sola. ¿Ya? Y entonces ahora, cuando n tiende a infinito, independiente del alfa, porque el alfa es un número positivo, según esto, ¿se fija? Este término que está acá no depende del n, sale fuera del límite, y este término, 1 partido por n más 1, cuando n tiende a infinito se va a 0, y 0 es menor que 1. Sí, pero aquí no estamos calculando el radio, estamos calculando con el x, así que estamos haciendo el r chico que quedó 0, entonces va a quedar 1 partido por 0, va a quedar r igual a infinito. O sea, converge en todo r, esta serie converge en todo r. Ya, y ahora, ¿cómo la reconozco? Bueno, entonces fíjense lo que yo hice. Yo hice el siguiente experimento. Junté todos los que estaban elevados a n. Entonces dejé el x elevado a n acá. ¿Se fija? El x elevado a n lo dejé acá. Y después me quedó el logaritmo de alfa. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir en términos de la exponencial ese término? Si yo tengo e elevado a x logaritmo de alfa, este x sube acá donde está el alfa elevado a x. Entonces, como es la función inversa, queda alfa elevado a x. ¿Se fija? Entonces, ese es el término que faltaba ahí. Y ese entonces acompaña la exponencial. Recuerden, la exponencial es e elevado a x dividido e elevado a n dividido por n factorial. Entonces, este viene siendo como el x de esta fórmula que está acá. ¿Se fija? Que dice x elevado a n partido por n factorial, este x que está elevado ahí, ese que está ahí, aquí es todo esto, x logaritmo alfa. Entonces queda e elevado a x logaritmo de alfa, y entonces aquí apliqué las propiedades de los logaritmos. El x sale arriba del alfa, queda logaritmo de alfa elevado a x. E y logaritmo son la función inversa, y entonces queda alfa elevado a x logaritmo de alfa. Esa era la función.
alfa elevado a x logaritmo de alfa. ¿Ya? Ya. Ya, y aquí dejó el coordinador 2 ejercicios. Determinar el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencia. Intervalo de convergencia, yo les calculé el radio de convergencia, pero inmediatamente les explico cómo se hace esa. Yo de las dos le hice la segunda. Entonces lo que yo hice fue calcular este límite, el R chico. Ahí no me salió el R chico, entonces eso lo voy a poner ahí, al lado. O a lo mejor sí me salió, pero no lo alcancé a poner ahí. No, sí, yo le puse el R, pero aquí no me salió. Es el R chico. Entonces, chicos, lo que se hace es lo siguiente. Con el R chico, ¿no es cierto? Calculo este límite. Entonces, fíjense bien. Este 2n más 1 sube para arriba y queda 2n más 2, se restan los exponentes y va a quedar un 1 abajo, va a quedar un 2 abajo. Y estas dos raíces, esta raíz sube, entonces la dejé en una sola raíz. La dejé en esa raíz. Y el 1 medio abajo. Entonces, miren, chicos, apliqué esta propiedad, que ya se deben que acordar del semestre pasado. La raíz cuadrada es una función continua. Así que el límite, cuando n tiende a infinito, cae adentro de la raíz, ¿ya? Y entonces, antes de pasarla dentro de la raíz, factoricé por n. Si lo haces con L'Hopital te sale más fácil. Y entonces ahí metí para adentro el límite adentro de la raíz. Entonces me quedó 1 dividido por 1, que es 1 por 1 medio, 1 medio. Ese es el R chico. Entonces el R grande, 1 dividido por 1 medio es 2. Así que converge en valor absoluto de x menor que 2. O sea, entre menos 2 y 2. ¿Ya? Aquí faltó una parte, sí. Eran como las 4 de la mañana, no me acuerdo a qué hora lo hice. Entonces aquí falta, ¿no es cierto?, el intervalo, pongámoslo ahí. Intervalo de convergencia, entonces va a ser menos 2 menor que x menor que 2. ¿Qué falta? Estudiar qué pasa en los extremos. ¿Ya? Y eso se los voy a hacer yo. Se los voy a hacer obviamente y le voy a actualizar la carpeta. Hubo un problema con la clave, así que al final quedó la misma clave, así que no tienen que cambiar nada en la carpeta. Ya, ¿y dónde puedo poner dónde comienza el signo de interrogación ahí? Intervalo de convergencia, entonces va desde menos 2 hasta 2 y lo que faltó ahí es estudiar qué pasa en menos 2 y en 2, ¿ya? Así que chicos, queda ese trabajo personal. Bueno, y ahí se termina el PDF, ¿ya? Entonces, chicos, esta materia, lo que viene después de esto es series de Taylor y series de Maclaurin. Y entonces hay que saber usar esas series y eso le iba a decir, pero le dije que al final de la clase decir lo que viene. Bueno, hay un teorema súper importante que dice lo siguiente. Si ustedes tienen una serie de potencia que converge en un intervalo de convergencia, uno puede integrar y derivar en ese intervalo de convergencia. Pero el teorema no asegura lo que pasa en los extremos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una serie de potencia en un intervalo de convergencia y yo derivo la serie de potencia, va a converger, ¿no es cierto?, en el intervalo, en el radio de convergencia, en el intervalo de convergencia, y resulta de que no me dicen al teorema qué pasa en los extremos, entonces les tengo que estudiar aparte qué pasa en los extremos, ¿ya? El teorema no me asegura lo que pasa totalmente, ¿ya? Ya, chicos, espero que se haya entendido. Esto no importa que esto no se haya pegado, porque yo igual les voy a escribir en una hoja el estudio de qué pasa en 2, en menos 2 y en 2. Ustedes también háganlo y después podemos comparar los resultados. Entonces, chicos, mañana voy a tratar de hacer lo siguiente. Resulta que por todas las clases que perdimos, no hemos hecho clase de ejercicio, entonces voy a tratar de hacer una clase de ejercicio desde series hasta esta materia que vimos, ¿ya? ¿Cómo? Buscando ejercicios de prueba, ¿no es cierto? Voy a preparar eso, ejercicios concretos, para usar los criterios, y entonces la próxima semana nos dedicamos a hacer lunes y martes las interrogaciones y después el viernes nos van a enviar el PDF que corresponde y después que ahí yo creo que cada profesor va a ir entonces a la otra sección a hacerle la clase de ejercicio el sábado. Ya chicos, ¿quedó claro o no?
¿Mm? Sí, Sí, profe, quedó claro. profe. Sí, dime. Diego, dime. No, por no, favor. que yo dije sí al mismo tiempo. Ah, ya. Ah. Fue algo que no fue baladí. Ya. Entonces, chicos, aquí quedamos. Hay una Ya, palabra. profe, Oye, gracias por la clase. sí, hay una palabra bien poética. Neruda decía que la palabra campana tiene sonido, y parece que sí, porque cada vez que uno asocia la campana, uno sabe el sonido. No, hay unas palabras que son súper nuevas, o sea, no nuevas, sino que uno no la usa, pero son bien poéticas, tienen unos significados grandes, ¿ya? A ver, aquí hay un alumno que me está preguntando algo. Domingo dice, profe, no sé si ve mi correo, pero también les puse que hubo un compañero que no pudo hacer el taller. Ah, sí, también, sí. Es que yo lo consulté con el coordinador y según protocolo me dijo que los alumnos tenían que trabajar tienen que trabajar 2 alumnos, ¿ya? No se preocupen, porque ustedes que trabajaron van a tener nota, el otro alumno tiene un 1, ¿ya? Así que no se preocupen. Eso es por protocolo, ¿ya? Y entonces acuérdense que el protocolo dice que me tienen que mandar a mí los trabajos, a mi correo en el tiempo correspondiente y yo tengo que distribuírselo al ayudante. El ayudante no puede hacer nada por su cuenta, tiene que esperar que yo le envíe eso y entonces después ella se preocupará de revisar, ¿no es cierto?, en forma escrita y yo en la parte oral voy a hacer las interrogaciones con el énfasis que le expliqué en delante. Ya chicos, ahora sí me despido para Profe, poder cosita. que quede la clase grabada. Profe, una cosita más. Dígame. El día del taller, yo le envié el correo ¿Ya? y tenía un error de tipeo, que lo corregí antes de que se cumpliera el límite, pero debería tener 2 correos enviados de mi parte. Ya. Entonces igual explícamelo de nuevo, porque así le mando el correo con las 2 explicaciones al ayudante. Sí, sí, o sea, en el correo estaba explicado lo que había pasado. Ya, sí, pero es que son tantos correos que yo no tengo tiempo de leerlo. Ya, Supuse que chicos. podía pasar algo así, por eso le he Ya. comentado ahora. No te preocupes, ya. Chao, chicos. Profe, que